Bienvenidos a Hablemos de Migración, el espacio donde exploramos el fenómeno migratorio. En cada episodio nos sumergiremos en conversaciones significativas, historias inspiradoras y análisis profundos sobre el impacto de la migración en nuestras vidas y el mundo que nos rodea. En este podcast, buscamos derribar mitos, desmitificar estereotipos y brindar una plataforma para las voces de aquellos que han experimentado la migración de primera mano. Hablemos de migración. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablemos de Migración. El día de hoy vamos a hablar sobre si México está listo para recibir a los migrantes que serán deportados en la administración de Donald Trump. Si damos una mirada hacia el pasado, podemos ver cómo históricamente se ha quedado mucho de ver a las personas que han sido deportadas, a aquellos que han regresado por cuenta propia a México. Y pues como el día de hoy este discurso no solamente del gobierno de México, sino de todos los gobiernos que están involucrados en el tema migratorio, nos viene a dar a entender que el discurso de Donald Trump está causando por lo menos a que estos gobiernos que en el pasado habían dejado a un lado a los migrantes, el día de hoy se vean forzados a voltear y empezar a tomar medidas para poder ayudar a todas estas personas que evidentemente estarán regresando a sus lugares de origen ante las deportaciones que se han venido dando y que se continuarán dando quizás en un pequeño mayor volumen con la administración de Donald Trump, pero que dudamos mucho que sea tan grande como se pretende de sacar a los 11 millones, no creemos. Se han sacado en los estudios que hemos presentado, aproximadamente se estima que puede salir de entre 3 y 4 millones de migrantes indocumentados de Estados Unidos, tomando en cuenta que durante el gobierno de Barack Obama salieron casi 3 millones, fueron deportados. Entonces no sería mucho lo que tendría que cambiar Donald Trump. Hoy tiene más facilidades, lo cual sí le permite hacer deportaciones, continúan siendo deportaciones en un número un poquito más grande, debido a que pues también hemos informado aquí que la migración es un negocio. Los centros de detención, toda la maquinaria que se tiene que mover para deportar a una persona, desde ser aprendido hasta sacarlos, representa dinero para algunas empresas privadas, lo cual pues evidentemente favorece a aquellos que están apoyando a Donald Trump. Pero ¿qué va a pasar en México? Y para ello, bueno, pues de lo que se está publicando actualmente en prensa nacional, pues por ejemplo hablan de que la iniciativa privada ya está lista para recibir a 5,000 personas, ¿no? Que tienen puestos hasta para 5,000 empleos para aquellas personas que son deportadas, lo cual pues es un número muy pequeño con la enorme cantidad de personas que son repatriadas, y además de que son trabajos que dan muy poco dinero. ¿De dónde sacamos esto? Por ejemplo, en este artículo publicado de Alejandro Alegría, titulado "La iniciativa privada mexicana puede dar 5,000 empleos a deportados de Estados Unidos", habla de que al momento hay 5,000 vacantes que podrían ser cubiertas por las personas que son deportadas. Evidentemente en México hay desempleo, y eso es debido a las malas condiciones que muchas empresas dan a los trabajadores, los cuales prefieren mejor el comercio informal a tener que trabajar por salarios muy bajos y con pocas o ninguna prestación. En este artículo hablan de que tan solo de estas 5,000 vacantes, por ejemplo, hay 3,000 que serían para las tiendas de conveniencia OXXO, en las cuales pues evidentemente pues los salarios no serían muy altos. Entonces es algo aquí en el caso de la iniciativa privada que no sé exactamente en qué medida se ha estado llevando en Nuevo León, donde ya desde principios del año pasado, el 2024, muchos migrantes en su camino hacia Estados Unidos, antes de toda la confirmación de que Donald Trump sería el próximo presidente, cuando todavía apenas se hablaba de que podía ser el candidato, ya muchos migrantes se estaban quedando en Nuevo León por lo favorable que eran las condiciones para ellos de laborales en Nuevo León, pero igual todo eso es por algún periodo de tiempo corto. Hacia finales de mitad y finales del año pasado, con las mega obras de lo del Tren Maya que impulsó Andrés Manuel López Obrador, muchos migrantes también estuvieron trabajando en esas horas, las cuales el día de hoy prácticamente ya se han terminado y ahí se han dejado de laborar ahí, y pues habrá que ver en este nuevo rumbo que toma México con
lo que ha prometido Claudia Sheinbaum, por ejemplo, la construcción de varias líneas de tren a lo largo de toda la República. Se va a necesitar mano de obra y evidentemente ahí podrán entrar algunos migrantes. Aquí en Ciudad de México ya se puede ver a muchos migrantes trabajando en zonas como La Merced, Tepito, en el centro central de abastos de cargadores, que son empleos muy mal pagados, pero que los migrantes necesitan, y ante esa necesidad de tener dinero para poder continuar con su trabajo aceptan cualquier tipo de labor para poder sacar algo de dinero. Bueno, entonces vemos cómo pues esa es la condición y por la cual muchos migrantes no regresan, porque saben que no encontrarán un trabajo bien pagado que les permita poder tener una forma de vida mejor de lo que llevaban cuando dejaron el país. Es una de las grandes problemáticas de los migrantes. Salen para tener un mejor futuro, y cuando son detenidos, son deportados y no han alcanzado a lograr eso, pues regresan a situaciones todavía peores. En este otro artículo, de Rubén Villalpando, dice: lista red de refugios en Juárez para deportados por Trump. Aquí nos dicen que en el municipio de Ciudad Juárez se informó que hay una red de 23 refugios con 2.700 espacios para recibir a los migrantes que sean deportados en enero, de acuerdo con los anuncios que ha hecho Donald Trump. Bueno, aquí igual se habla de que ya hay un 52% de su capacidad, pero igual vemos 2.700 personas. Habrá que ver cuáles son las medidas de que una vez que son deportados, cuánto tiempo van a quedarse ahí, porque no son lugares donde pueden estar demasiado tiempo. Habrá que ver cuánto tiempo van a tener a las personas ahí para que pueda haber este flujo de que esos 2.700 lugares no se saturen, que lo más seguro es que se van a saturar. El día de hoy tenemos no están llenos porque muchos migrantes están esperando en la frontera sur, pero si quitan la cita de la CBP One, muchos de ellos al saber que no van a sacar cita, perdón, no van a dejar de caminar hacia el norte, van a llegar a la frontera entre México y Estados Unidos y van a hacer intentos por pasar, y cuando sean regresados, antes de pasar van a estar en los albergues, y al ser regresados van a llegar nuevamente a los albergues. A eso, si se les suman todos los que empiezan a regresar, se va a saturar todos los albergues allá, y además de que no sabemos cómo vayan las reparaciones en cuestión de las estancias migratorias por parte del Instituto Nacional de Migración, a sabiendas de que la mayoría de ellos tuvieron que cerrar para ser revisados y arreglados debido al incendio que hubo y donde varios migrantes perdieron la vida. Entonces vemos aquí, empezamos a ver los números. Lo interesante de eso son los números, que son números muy pequeños. Aquí, por ejemplo, habla de que se puede habilitar el gimnasio Enrique Kiri Romero, que tiene capacidad para recibir a 400 paisanos. De lo cual evidentemente son extras de los que ya podría recibir, abrir un gimnasio para una estancia temporal. Igual no se informa cuánto tiempo sería. Por ejemplo, se habla de otro refugio como es el Felipe Ángeles, el cual tiene 290 lugares exclusivamente para núcleos familiares, donde actualmente hay solamente 80 refugiados. La Casa del Migrante, por ejemplo, es un espacio religioso que tiene capacidad de entre 500 y 550 personas y que en el momento está albergando a 150, mientras que el Buen Samaritano cuenta con 180 lugares. También aquí dice que los refugios, uno de los refugios más grandes es el Centro Integrado para el Migrante Leona Vicario del Gobierno Federal, que cuenta con alrededor de 800 espacios. No informa cuántos están ocupados en este momento. Bueno, esa es de las cosas que están pasando en cuestión de los albergues. También eso es lo que es en el norte, pero aquí en Ciudad de México, donde desde el año pasado hemos tenido problemas con los migrantes que están en espera de su permiso para poder continuar para asistir a su cita de la CBP One. Aquí se empiezan a saturarse ya los albergues también. Aquí, por ejemplo, dice que mientras que una nueva caravana de migrantes marcha por territorio nacional, una de tantas, había 10, 11 caravanas que ya se habían iniciado tan solo en estos primeros días del mes. Nos dice que principalmente las personas que vienen son de Centro y Sudamérica, las cuales buscan llegar a Estados Unidos y actualmente están gestionando sus papeles y gestionan también defensores en esta población en la Ciudad de México. Uno de los lugares en que está recibiendo gente es la Casa Tochan, que tiene capacidad para 50 personas, pero actualmente está alojando a 76.
También está, le preguntan a la directora del albergue, Gabriela Hernández, la cual señala que si bien la ocupación es comparable a la del 2021, en la cual tuvieron niveles similares y rebasaron el centenar de extranjeros, actualmente la población es fluctuante y hay mayor movilidad porque buscan avanzar a la frontera norte antes del día 20, antes de que Donald Trump asuma la presidencia. Ya son unos cuantos días. Aquí la bronca es qué va a pasar después, si se van a quedar atorados o aquellos que están esperando en el sur, todavía en Chiapas. Estos son los que están esperando en Ciudad de México, pero los que están esperando en Chiapas también van a intentar llegar, y ese va a ser un gran problema que pues, evidentemente va a afectar a los migrantes, a los ciudadanos aquí en la Ciudad de México, y que traerá consecuencias en cuestión de un posible aumento de xenofobia por parte de algunos pobladores de la Ciudad de México, que pues evidentemente se ven incomodados por estos flujos migratorios y pues no les gusta y van a empezar a reclamar sobre de eso. El Consulado de México en Estados Unidos dice que auxiliaron a 1.5 millones en 14 años. Esto es de un artículo de Arturo Sánchez Jiménez. Me llamó la atención por la cantidad de personas que han auxiliado. Aquí nos dice que entre el 2010 y el 2024, la red consular mexicana en Estados Unidos atendió a 1.501.980 casos de protección o asistencia con nacionales por motivos migratorios. De entre ellos, 866.892, lo que representa el 58%, fue referente a deportaciones. De acuerdo con bases de información del portal de datos abiertos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en estos 14 años, el momento de mayor demanda de los servicios de protección y asistencia en materia migratoria ocurrió entre el 2017 y el 2021. Durante el primer periodo de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. En ese lapso, los casos atendidos sumaron 464.989, lo que representó el 31% del total. Aquí me llamó la atención esto porque se habla de la ayuda a los migrantes y tan solo en el gobierno de Barack Obama se deportaron a 2.9 millones. En el gobierno de Donald Trump, arriba de sobre 2 millones se deportaron. En el gobierno de Biden también. Entonces estamos hablando de muchos millones que se están deportando, y aquí dicen que en estos 14 años se han ayudado por parte de los consulados a menos de 1 millón, lo cual evidencia una falta de capacitación para ayudar, y habrá que ver cómo ayudarlos, porque igual aquí se ayudaron. Y ahí tiene que hablar mi experiencia personal. En el 2010, cuando yo soy detenido por migración, yo hago una llamada a migración y a mí me dicen firma y salte. No hay nada que se pueda hacer en tu caso. Siendo que ya llevaba bastantes años viviendo en Estados Unidos, que yo estaba listo económicamente para poder salir bien de Estados Unidos, y hay una, no sé si todavía existe, pero creo que sí, lo que es la salida voluntaria, pero en ella tú vas ante un juez de migración y le dices, porque te detiene ICE, y te pides ver a un juez, le dices al juez, sí estoy indocumentadamente aquí, me quiero retirar a mi país, y si el juez considera que eres una persona en la que se puede confiar, te da el permiso de que salgas y te da un lapso pueden ser 3 meses, 6 meses, para que tú arregles tu situación, dejes tu trabajo, pagues tus deudas, entregues todas tus cosas que has rentado y eso, y puedas arreglar todo para salir con tus cosas hacia tu país. Y eso en el 2010 ya existía, y a mí no se me informó, y no fue el único, sino fueron muchos. Muchos que estuvieron en esa situación, que después hubo una demanda por ahí de aquellos que salieron porque no se les dio el debido proceso. O sea, migración a mí nunca me dijo tienes posibilidades de nada, también, y que después regresaron. Entonces, ¿qué tipo de ayuda se daba? No se especifica cuántos fueron deportados, en qué consistía esa ayuda. Lo que sí digo, en el 2010 a lo que te ayudaban era de que tú salías, y si tú pedías que te dieran un boleto de Tijuana, que es por donde yo salgo, para te llevaran a tu lugar de destino, en un camión, pues esa era la ayuda.
Entonces habrá que ver en qué consistía esa ayuda para compararla con la ayuda que se va a estar dando de hoy. Porque en números es muy fácil decir, se está ayudando a tantos, pero la pregunta es cuántos. En el 2018, iniciando el gobierno de López Obrador, pusieron al frente del Instituto Nacional de Mexicanos al compañero Valdominos, militante del partido Morena allá en Estados Unidos, y él se dedicó a hacer una ronda por los consulados para preguntar, para hablar con la población de cuáles eran las condiciones y escuchar al pueblo, pero también a los consulados. A mí me tocó estar en la de Los Ángeles, donde hubo una participación bastante nutrida de connacionales que lo primero que querían hacer ellos era invertir en México. Buscaban las maneras de poder ellos como migrantes invertir en México, que al día de hoy sigue estando muy muy por detrás esta posibilidad. Y una vez que llegaron a San Diego, fue muy poca gente, yo estaba ahí en San Diego y pude escuchar al consulado, ¿no? Cómo ellos alardeaban del buen trabajo que hacían y todo, y cuando yo les expuse mi tema no sabían qué contestar porque no estaban capacitados. Para el 2019 que yo salgo de Estados Unidos, yo vuelvo a asistir al consulado a pedirse asesoría, cómo regresar, y no habían en el 2019 ningún plan, ningún proyecto, ninguna manera de cómo ayudar, e inclusive la gente del consulado de San Diego me da un número telefónico, me decía, una vez que llegues a México, comunícate a este teléfono y ahí te van a ayudar, a asesorar por ser migrante de retorno. Hablé y ese número no tenía nada que ver con lo que ellos me habían prometido, y ya pues te quedas sin defensa y no puedes hacer absolutamente nada. Entonces, ¿en qué consistía esta ayuda? No se sabe. Entonces, aquí vemos cómo estos números nos empiezan a poder generar un mejor panorama de lo que realmente está pasando, de lo que podemos esperar con estas promesas del gobierno en el que dicen que se va a ayudar, que se están haciendo las cosas bien, pero mientras no se reconozca lo que se ha hecho mal, pues difícilmente lo que viene se va a poder hacer bien, porque muchas veces en muchos consulados siguen las mismas personas trabajando. Es una de las principales quejas de la comunidad migrante allá, es la atención en los consulados, la cual es muy mala en la mayoría, no en todos, pero sí en la mayoría, y es escuchado en algunos consulados, por ejemplo el de Chicago, en donde hay personas que hablan bien de los cónsules que están en Chicago, pero otros que hablan mal. O sea, todo quiere decir que a unos los trato bien y a otros no. Lo mismo en el de Nueva York, pero hay muchas quejas. Aquí otra de las cosas que están interesantes en este artículo es el número de expulsiones, ¿no? Aquí nos dice que, por ejemplo, que no obstante las cifras que se habían dado en sexenios anteriores, la deportación de indocumentados de todas las nacionalidades realizadas por el Servicio de Migración, por el ICE en Estados Unidos, tuvieron su pico máximo de 10 años en el año fiscal del 2024, que empezó del 2020, de octubre del 2023 a octubre del 2024, durante el gobierno de Biden, lo cual superó el máximo de la hora de Trump registrada en 2019, según un informe del gobierno publicado en diciembre por las autoridades migratorias. Aquí se dice que ICE deportó a más de 271,000 extranjeros de todas las nacionalidades en el año del 2024, la cifra más alta registrada por la agencia desde el 2014, cuando el gobierno de Barack Obama realizó 316,000 expulsiones en el año fiscal 2019. Mientras que Donald Trump solamente realizó 267,000. Y aquí es donde se empiezan a contradecir un tanto los números. Cuando vemos las administraciones, vemos que está sobre los 300, hay unos que la de los 500, pero no se especifica exactamente qué corresponde a esas personas que son detenidas dentro del territorio norteamericano y son sacadas, o eventos es una persona que cruza la frontera, que es detenida y que es regresada, y esa misma persona puede volver a ingresar, puede volver a ser detenida la misma persona, y al sacarlo es un evento más y suma a estos números. Entonces aquí lo que es deportaciones, en el caso de un servidor, las 2 veces que salí de Estados Unidos, en la primera fue una salida voluntaria expedita, donde firmo y me dejan salir, servicio de migración, y la segunda es una salida voluntaria ya otorgada por un juez de migración. Porque igual muy pocas veces saben que una cosa es cuando te agarra migración, perteneces a migración en algunos aspectos, pero cuando ves a ver a un juez es ya del orden federal, en el cual por eso
Cuando te saca migración y regresas nuevamente, que no te ha visto un juez, sigue siendo algo así como una sanción administrativa, porque es una dependencia. Pero cuando un juez te da un perdón, como el caso que a mí me dio para poder salir voluntariamente, o te da una deportación por 5 años, algo así, y tú la violas, ya estás violando una orden federal, ya cambia el delito y cuando regresas evidentemente cambia la manera en que eres tratado. Entonces aquí es interesante ver estos números, como por ejemplo la Secretaría de Relaciones Exteriores dice que entre el 2010 y el 2024 607.969 connacionales recibieron protección o asistencia consular relacionada con procesos judiciales de remoción, que son las deportaciones que se hacen con base en un orden federal. Igual, tú llegas y eres detenido, entras al centro de detención y tú le hablas a migración, y migración, al menos las 2 veces que yo estuve ahí, no te da, la asesoría jurídica fue esa, la primera vez es, no hay problema, salte, tú firma porque no hay nada que te pueda ayudar, a saber, no conociendo la ley. Ya en el 2015, cuando me vuelven a agarrar, ya no les pregunto, bueno, tenía que estar 2 meses encerrado, pero me doy a la tarea de poder leer la ley migratoria en Estados Unidos, porque en los centros de detención hay biblioteca, pido esa, la leo y me doy cuenta que existen varios alivios migratorios. Entonces aquí habrá que ver qué tipo de ayuda y de atención en procesos judiciales de remoción participaron y cuál fue el estatus. Yo con mi abogada, la cual siempre he recomendado porque a mí me agradó la manera en que trabajó, fue el decir la honestidad y siempre decir la verdad. Yo cuando inicio mi proceso me dice, tú por ser mexicano, el índice de posibilidad de que ganes es de 4%, porque es muy difícil que a un mexicano le pueda dar asilo en este país. Entonces fue clara en ese aspecto. Y no todos los abogados son así. Muchos dicen, con tal de tener al cliente ahí, con tal de ganar el dinero, dicen mentiras, y evidentemente pues la gente del consulado, en la experiencia de un servidor, pues es que no están preparados y no saben ni siquiera lo que están hablando, y es por eso es que es mejor siempre buscar a alguien que realmente conoce de las leyes. En Estados Unidos no basta con simple ser abogado, no hay especialidades, y cada uno de los sectores, y en el migratorio es bastante complejo y tiene que ser un abogado especializado en asuntos migratorios, si no, lo más seguro es que la persona va a perder su caso. Bueno, esto es la información. Por ejemplo, aquí también dice que Juan Ramón de la Fuente ya indicó que el fortalecimiento de la red consular en Estados Unidos es la principal prioridad de la política exterior mexicana. Y aquí el gran problema es que van a fortalecerlo en base a que antes de que asumiera el gobierno la doctora Claudia Sheinbaum, hubo una serie de reuniones en las cuales era el encuentro con la comunidad, y exactamente en estas reuniones con la comunidad migrante volvían a hacer las preguntas y yo pude participar y les decía, es que sigues preguntando lo mismo de siempre. Después de esos 6 años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con un partido en el poder que es Morena, con una Secretaría de Mexicanos en el Exterior que tiene información suficiente. Yo formé parte de una de las administraciones de esta Secretaría de Mexicanos en el Exterior y Política Internacional de Morena, en el cual teníamos información de qué es lo que estaba sucediendo con la comunidad migrante, cuáles eran sus demandas, sus peticiones. Como migrante de retorno, 20 años viviendo en Estados Unidos, atento de lo que está la comunidad, me he dado cuenta que no escuchan a todos, que escuchan a un sector muy pequeño que no representa en absoluto la gran necesidad de la población migrante en Estados Unidos, y que son los que tienen las cámaras, los reflectores, y muy pocas veces escuchan al pueblo. Y a ellos les hacía esa queja, ¿no? ¿Por qué no vas a esos documentos que ya están, esos estudios? Si vieran la cantidad de información que hay respecto al fenómeno migratorio irregular de mexicanos hacia Estados Unidos, se sorprenderían. Uno puede pensar que es un fenómeno nuevo, que no hay mucha información. Año con año salen muchos libros, sale mucha información de este tema, pero muy poco se da a conocer. Entonces ahí es donde estamos en este panorama de qué es lo que va a pasar de aquí hacia adelante, si realmente México estará listo para poder recibir de una buena manera a todos estos migrantes a los cuales no se ha cansado de llamar héroes de la patria, cuando la realidad es que
se les tiene muy descuidados. Hay mucho trabajo por hacer. Vamos a darle seguimiento, qué es lo que está pasando, y no solamente con los mexicanos que son retornados, sino también con todos los migrantes que están al día de hoy en nuestro territorio, intentando hacer lo que pues todas las personas quieren hacer, que es encontrar un mejor futuro para ellos mismos. Y en el caso de la migración, estas personas pueden ayudar bastante a que México finalmente, en este Plan México que está impulsando ahora la doctora Claudia Sheinbaum, ojalá y que permita que los migrantes que están en Estados Unidos puedan integrarse en esto, que los migrantes que están de paso, que sean tomados en cuenta para ofrecer a México como un punto para poderse quedar y poder echar adelante y sacar adelante a nuestro país. Lo dijo López Obrador durante su campaña allá antes de las elecciones del 2018, donde él decía: los migrantes vénganse para acá, de todos lados en México va a haber trabajo. La realidad es que aún estamos lejos de eso. Evidentemente pasó la pandemia, tenemos a Estados Unidos a un lado, y pues eso es un problema que tendremos que estar sorteando, y creo que con el apoyo de la comunidad migrante de mexicanos en Estados Unidos, con los migrantes que están aquí de paso y aquellos que empiecen a regresar, creo que se puede hacer bastante. La cosa es que haya la apertura por parte del gobierno para voltear a ver a tantas organizaciones de migrantes que hay, y que si se les escucha y se les integra, podrán hacer grandes cosas. Bueno, es todo por esta ocasión. Les agradezco mucho que me hayan acompañado. Nos vemos en la siguiente.